Grupo Jiménez Batista presenta Conversando con José Dolores Internacional. Presentamos las palabras bendecidas. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Por tu misericordia. Tú, Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Por tus benditas llagas. Tú, Jesús, me estás sanando. Señor Jesús, gracias por permitirnos ver la luz de este nuevo día, Señor Jesús. En nombre de cada uno de mis amigos televidentes, te damos la gracia, Señor. La gracia por siempre estar ahí presente en cada momento, en cada instante, Señor Jesús, como un guardián protegiendo a cada uno de nosotros. Por eso, gracias, Señor, en nombre de mi familia y en nombre de todos los que nos ven en esta hora, Señor. En tu nombre bendito y alabado sea. Que tú me estás sanando. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás tocando.
Eddie Baez, hechos, no palabras. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. Historia del PRM. El Partido Revolucionario Moderno surgió como consecuencia de las luchas internas e interminables del Partido Revolucionario Dominicano. El presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, se enfrentó con el expresidente Hipólito Mejía, quien concitó una alianza con el doctor Luis Abinader para juntos enfrentar a Miguel. La unión Hipólito Abinader se consolidó e hizo antagónica la pugna interna que degeneró una ruptura definitiva en el Partido Blanco. Una gran mayoría de los dirigentes y adeptos del PRD siguieron los pasos de Mejía y Luis, quienes fueron a conformar la estructura del PRM. La ruptura entre los dos grupos de PRDistas no se produce por discrepancias ideológicas. La razón fundamental de la división está en el manejo de los intereses particulares de uno y otro lado. Las ideas o concepciones políticas de cómo debe ser la dirección del Estado y del gobierno son las mismas entre hipolitistas, luisistas y miguelistas. En tal razón, resulta lógico que los vicios políticos cultivados por los seguidores de Luis Abinader e Hipólito Mejía en el PRD sigan en marcha en el PRM. Lo lastimoso del caso es que no heredarán el espíritu opositor que se forjó en el PRDismo frente a los regímenes trujillista y balaguerista entre 1940 y el 1996 del siglo XX. Estás viendo Iniciando el Día por Galaxia, Canal 42. Iniciando el Día presenta De Política. Mis amigos, hablemos de los logros, retos y desafíos que tiene el Partido Revolucionario Moderno. Pero antes hay que hablar de sus aspectos históricos, su fundación, cómo nace el Partido Revolucionario Moderno para aquellos jóvenes que les gusta la historia de nuestro país en los aspectos históricos. El Partido Revolucionario Moderno, su fundación surge a raíz de una crisis producida en el Partido Revolucionario Dominicano por allá por las elecciones del año 2012. Ustedes recuerdan, y lo que no, entonces pues se están enterando para esta nueva promoción de jóvenes políticos que van a incursionar en esta área tan hermosa. Es importante pues decirle de la fundación del partido que en la actualidad gobierna nuestro país, el mil veces glorioso Partido Revolucionario Moderno, PRM. Pero quiero aún irme mucho más allá, mucho más. Me encanta pues venir desde los orígenes, no empezar en el medio, ¿no? El PRM nunca sus líderes pensaron que iban a tener que crear un partido para poder gobernar este país. Es decir, crear otro partido.
En el PRD, en el otrora PRD, Peña Gómez libró grandes divisiones y el problema del PRD siempre fue esa vorágines, esas divisiones entre sus líderes, porque todo el mundo se creía con la suficiente capacidad de liderazgo para llegar a dirigir el partido. Ustedes saben que el PRD fue fundado en el año 1939 por Nicolás Silva, Ángel Miolán, y participó más adelante Juan Bosch. Se fundó en el exilio, es decir, en Cuba. Eso fue así. Pero el PRD llega a las elecciones a través de Juan Bosch en el año 1963 y a partir de ahí entonces pues surge Juan Bosch, se va del PRD y funda en el año 1973, un 15 de diciembre de ese año, el Partido de la Liberación Dominicana. El PRD vuelve al poder en esta ocasión por segunda vez con don Antonio Guzmán Fernández, 1978-1982. Pero ya Peña Gómez tenía diferencia con el mismo don Antonio Guzmán y otros líderes, diferencia como siempre. Y sigue su curso el PRD. Ustedes lo que no deben de saber que don Antonio Guzmán Fernández se quitó la vida precisamente siendo presidente de la República Dominicana, faltando solo 45 días para vencer sus 4 años de gestión. Asumiendo esa gestión, don Jacobo Masluta, quien era el vicepresidente y que posteriormente se convertiría en un fenómeno de la política, pero no le toca tiempo en este análisis aún a Jacobo, porque la consecución indica que para el año 1982, don Salvador Rojeblanco, que era senador de la capital, pues se convertiría en presidente, en el tercer presidente de el 1000 veces glorioso Partido Revolucionario Dominicano, 1982-1986. Ya ustedes saben que Balaguer viene impuesto en el año 1966 por los gringos, así registra la historia. Un presidente títere que viene ciertamente a gobernar el país posterior al derrocamiento de Juan Bosch y a todos los problemas que se armaron con la guerra del 1965, todas las muertes que se produjeron, y ya ustedes saben, y lo que no, pues esa es la historia. Y don Joaquín Balaguer para esos años gobernó hasta el 78 y entonces pues gobernó con violencia, llevando a cabo lo que era la banda colorada dirigida por Macorís, que se vanagloriaba de decir que él dirigía esa banda, matando gente a 2 manos, desapareciendo gente a 2 manos, unos años sangrientos, esos años de Joaquín Balaguer en su primera gestión de gobierno, y fue sustituido precisamente por
don Antonio Guzmán en el año 1978 y sucedido entonces por don Salvador Jorge Blanco. En el año 1986, lo recuerdo como ahora y siempre lo traigo a colación en estos programas históricos que me gusta llevarle a ustedes, surge el fenómeno de Jacobo Masluta. Jacobo Masluta. Yo le voy a decir cuántos años yo tenía para esa época, 1986. Yo nací en el 73, 1973 al 80, son 7 años y 6, yo tenía 13 años. 13 años, mis amigos, tenía yo 13 años. Y recuerdo como ahora, cuando una marcha caravana pasaba por el pueblo de Mao, específicamente por la calle que conduce desde la parada de guagua en el parque, ahí frente al antiguo Samoa Bar, hacia la segunda parada que va por ahí, por frente al seguro. Los que son de Mao están sintonizados conmigo por ahí. Y eso era un mar de gente, eso era tremendo. Jacobo ganaba y ganó esas elecciones. Jacobo la ganó esas elecciones. Pero ciertamente la división del partido, el coqueteo con Joaquín Balaguer de don Salvador G. Blanco, pues impidió, y sumándole eso a los votos nulos y observados, más de 20,000 votos observados, 20,000 votos nulos más, que le daban el triunfo a don Salvador G. Blanco, pues eso hizo, a don Salvador no, a Jacobo Masluta. Eso hizo que don Jacobo no se convirtiera en el cuarto presidente del PRD. Juan Bosch, don Antonio Guzmán, Salvador y Jacobo Masluta iban a ser con Jacobo 4 presidentes de manera consecutiva del PRD de entonces. Reitero, Jacobo no llegó, y el coqueteo de don Salvador con Joaquín Balaguer, cosa que le costó a don Salvador su carrera política, porque la mediocridad de Joaquín Balaguer, ustedes saben que don Salvador Jorge Blanco era un abogado del más alto nivel, un civilista de Santiago de los Caballeros, tiene inclusive libros escritos para nuestra carrera de derecho en el área civil. Don Salvador, uno de los mejores abogados del país. Joaquín Balaguer, que también era abogado, pero que no ejercía la profesión como don Salvador. Don Salvador con todas las luces. Sin embargo, pues fue llevado al banquillo del acusado y hecho preso, lamentablemente, por un secretario de un juzgado de paz de Puerto Plata llamado Severino. Ustedes lo recuerdan eso. Ese pues fue la pantalla que se utilizó para hacer la vida imposible a don Salvador G. Blanco, que fue hecho preso, reitero, y echado a perder su carrera política. Eso fue en 1986. Ya para el 1990, pues el PRD
para esa época, antes de llegar al 90, tenía una división entre Jacobo y Peña Gómez, un problema grandísimo, pues surgió allí, y ustedes recuerdan que inclusive fueron donde el gordo de la semana a dirimir a perezas, tanto Jacobo como Peña Gómez, y lamentablemente el PRD para esa época se divide. Jacobo aspira por otro partido llamado el PRI. Oiga, desde dónde nace los vientos de divisiones del partido y que da al traste con la fundación del PRM. Del PRM, de muchísimos partidos más, pero el PRM fue el que ha logrado llegar al poder de esos partidos que nacieron del PRD, que parió el PRD fruto de un parto, vamos a llamarlo un parto obligatorio de riesgos, pero que nació ese niño como quiera. Nacieron varios niños, vamos a llamarle a esos partos con cesáreas, partos de riesgos que tuvo el PRD, que fueron partos con cesárea, vamos a llamarle así, ¿no? Pues el PRD parió también el PRI, que Jacobo precisamente fue candidato. El PRD también parió al BIS, que fue un partido creado por Peña Gómez con la idea de que si no se le permitía aspirar por el PRD, por cualquier situación, él iba a aspirar por el BIS. Este partido, dirigido por José Francisco Peñaguaba, hijo de Peña Gómez. Y el PRD también parió partidos como el de Atué de Cans, el PRSD, Partido Social Revolucionario Socialdemócrata, y muchísimos partidos más. Pero, reitero, para el 1990, retrotrayéndome allí, entonces Peña Gómez participa, Peña Gómez participa con el PRD y otros partidos, y Jacobo por el PRI. Ese año era una época crucial para el PLD. El PLD, señores, esas fueron las elecciones más bonitas que yo pude ver. Una de ellas, 1990, Juan Bosch con el PLD se dejó quitar las elecciones, se las robaron los balagueristas, le robaron esas elecciones a Juan Bosch, que ganó de calle, mucho a poco. Ganó Juan Bosch las elecciones del año 1990. Eso era todo el mundo, el país completo pintado de morado, todo el mundo, las encuestas, todo. Y se dejó quitar las elecciones de Balaguer. El PRD para esa época tuvo una participación pobre por la división entre Peña Gómez y Jacobo. Ya pasado eso, señores, yo me siento el hombre más feliz del mundo al contar desde el 90, ¿no? Desde el 90 que yo participé, desde el año 1939 a el 90, que he venido con esta consecución de hechos históricos en los aspectos políticos, es pura teoría e investigación que están ahí, no me la inventé yo, están ahí. Pero ya para el 90 yo participo, desde el 90 yo participo en la política. Y le estoy contando, le estoy contando y narrando precisamente hechos participativos por mí.
ya para el año 1994, con PRD ya fortalecido, PRD con una reingeniería, Juan Bosch no logra llegar al poder. Para ese entonces, el candidato a la vicepresidencia era José Francisco Hernández de Santiago, un dueño de joyería que tenía un excelente perfil. José Francisco Hernández, 90-94. El PRD que ve y que ya viene fortalecido porque libró una división con Jacobo, y ya Jacobo no está dentro del PRD, sino que está en el PRI. Entonces, con Peña Gómez a la cabeza, el PRD logra, y logramos, porque yo fui parte, yo quiero, ¿verdad? Aunque estoy siendo aquí imparcial en esta participación, pero yo soy PRDista, ¿no? De ese entonces, PRDista. Ahora PRMista. Y nosotros logramos esa reingeniería. Recuerdo que Santiago, el local que habían dos locales, uno en la Santiago Rodríguez y otro en la Restauración, casi esquina Sabana Larga. Eso era, hoy está convertido en un parqueo, pero ahí era que nosotros nos reuníamos. El partido, ¿no? Porque por otro lado surge, y atención a aquellos que ven a uno y que realmente lo ven, y gente que uno lo ha visto nacer aquí en el partido y no saben la historia, ni saben los orígenes, cómo hoy ellos pues se benefician, estando en el gobierno, de un sacrificio que nosotros hicimos. Pero esa es la ley de la vida. Lo que es la revolución y la sustitución, el reemplazo, ¿no? Nosotros, por otro lado, para el año del 90 al 94, que hicimos una reingeniería, estábamos participando también de manera paralela en el BIS, ¿no? Porque el PRD, que teníamos todas las luces, y recuerden los comités de base del partido que fundamos, en Santiago había una crisis entre Pepe Claudio Cabrera, no una crisis, una división. Pepe Claudio tenía su grupo y Víctor Méndez tenía el suyo. Peña Gómez, como no lograba la paz entre Víctor Méndez y Pepe Claudio, lo que hizo fue que le entregó a Pepe provisionalmente conjuntamente con Primo Iglesias, que en paz descansen ambos, la dirección del BIS en Santiago. Entonces nosotros lo que hacíamos era que operábamos en donde está hoy la bomba Tesaco, ahí en la Estrella Sadala, esquina Atue, ahí estaba el BIS dirigido por Pepe Claudio Cabrera. Eso, pues, desde ahí se funcionaba de manera paralela conjuntamente con el PRD. Y luego entonces se fundan las 6 regiones. Una de esas regiones se le correspondió a Pepe Claudio, la región Oeste 1, dirigida a Pepe Claudio. Pero quise hacer esa parada ahí, de lo que fueron las fundaciones de esas 6 regiones para esas elecciones. La región Este 1, la Este 2, la Oeste 1, la Oeste 2, la Norte 1, la Norte 2.
Y más adelante entonces para esas elecciones se gana. Yo recuerdo que Pepe me nombró a mí supervisor ante todas las mesas electorales municipales. Yo era Eddie Baez, hechos, no palabras. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. Presidente de la juventud del bloque institucional, y para ese momento yo trabajaba en Baldón y tenía reuniones, hasta 10 y 20 reuniones diarias, de gente, un semillero de gente donde quiera, juramentando gente a través de mi ¿verdad? De mi dirección de la juventud. Yo fui el presidente de la juventud de ese entonces, 1994. Ya ustedes, lo que no saben, que Balaguer le hizo fraude a Peña Gómez para el 1994, y Peña Gómez, y conjuntamente con todos nosotros, pues la estrategia fue llevar ante los organismos internacionales lo que había pasado en las elecciones del 1994, y efectivamente logramos los objetivos. La comunidad internacional y todo el mundo pues ratificó que hubo fraude en las elecciones del año 1994. Juan Bosch no defendió su triunfo en el 1990. Balaguer quiso repetir lo mismo en el 1994 y nosotros salimos al frente y logramos ciertamente pues demostrar que había fraude. La estrategia de Balaguer fue darle 2 años a Peña Gómez, 2 años, en los 2 primeros años para Balaguer, y los últimos 2 años para
Peña Gómez. Peña no lo aceptó. Ustedes saben que Peña era un hombre orgulloso, un hombre que creía en su liderazgo propio, no recibía ni aceptaba migajas, sobras de nadie. Siempre quiso ser un hombre auténtico, lo decía él, creía en su autoestima, un hombre, ya usted sabe, siempre lo decía, yo brillo con luz propia, no aceptó. Y entonces pues los balagueristas llevaron una estrategia y diseñaron un traje a la medida prácticamente para impedir que Peña Gómez llegara al poder. Peña Gómez, sobrado de fe, de entusiasmo, firmó eso. Y eso fue el pacto del 50+1. Se firmó eso. Peña no aceptó sus 2 años y se produjeron elecciones para el año 1996. 2 años posterior. Es decir, que los 2 años que eran de Peña no lo aceptó, y entonces Balaguer gobernó sus 2 primeros años, y en el 1996 Balaguer no aspiraba. Quien aspiró por Balaguer fue Jacinto Peinado. Jacinto Peinado le hicieron la vida imposible, lo traicionaron. Margarita Gasó era la vicepresidenta de Jacinto Peinado. Señores, yo no estoy leyendo nada. Esto es de mi materia gris, de mi participación de manera consecutiva en la política dominicana. 1996 no va Balaguer, viene Peña Gómez con, recuérdense que Peña Gómez en una ocasión venía con Hipólito de vicepresidente. Hipólito lo quitaron para poner a Álvarez Bogar. Fernando Álvarez Bogar era el compañero de boleta de Peña Gómez. Fernando Álvarez Bogar. Y entonces pues Balaguer, como no iba, lo que hizo fue que, aparte de traicionar a Jacinto Peinado, entonces pues se unió a el PLD. Pero eso fue en un segundo escenario, porque recuérdense que era el 50+1. Para el año 1996, Peña Gómez no alcanzó, el 16 de mayo de ese año, Peña Gómez no alcanzó el 50+1, quedó en un 49% por ahí. No le alcanzaron los votos para ganar en la primera vuelta. El PLD, que llevó a Leonel Fernández de vicepresidente en las elecciones del año 1994, ya Juan Bosch Dao, perdido en el espacio con un Alzheimer tremendo, no sabía dónde estaba. Bueno, lamentable lo del profesor Juan Bosch, uno de los maestros con mayor nivel, mayor estirpe de nuestro país, admirado, con muchísimas obras como La Mañosa, 2 pesos de agua, una gran cantidad de cuentos, Juan Bosch, pero no logró tampoco en el 1994, y surge para ese momento la figura de Leonel Fernández, que no hacía vida política en el país. Él aspiró, por ejemplo, a diputado y perdió en la capital para el año, las elecciones del 90 por ahí, del 90-94. Y 94, 98, que era lo que correspondía, entonces lo traen a él de compañero de boleta de Juan Bosch. Ahí entonces surge la figura de Leonel Fernández. Ya para el año 1996 lo proyectan como
candidato a la presidencia del PLD, y surge la idea de una estrategia del nuevo camino. Así se llamaban las elecciones, o sea, la estrategia, el eslogan de Leonel Fernández, el nuevo camino. Como Peña Gómez era un zorro de la política, ya se había librado con Juan Bo, había vencido a Juan Bo, que fue su maestro y su ídolo, y que le dio paso en el PRD por allá por los años 1965, en esa guerra, y todo lo que Peña Gómez viene de ser secretario general del PRD, participó en la tribuna democrática para esa guerra. Peña Gómez se viene destacando muchísimo, y bueno, pues para ese entonces él le tocó competir en contra de su maestro. 1996 ya, reitero, viene Leonel, pero que Peña Gómez se siente sobrado de liderazgo al competir con un novato como Leonel. Para Peña Gómez, según un novato, ¿verdad? Porque el peso de Peña Gómez es Juan Bosch y Balaguer. Ese es el nivel, pero ninguno de los dos ya van, porque están fuera de competencia por la edad y por lo que pasó en el 1994, ¿no? Y Peña Gómez no le hace caso a Leonel. Leonel inclusive grabó para ese momento una promoción que decía, pues Peña Gómez no aceptó ir al debate, y una silla vacía. Eso está ahí en YouTube. Y decía ese comercial: me he quedado esperando al doctor José Francisco Peña Gómez para debatir con él, pero él no aceptó el debate, y presentaban esa silla vacía. El tiempo fue pasando, ya se produce la primera vuelta, no gana nadie, porque Peña Gómez no llegó al 50+1. Entonces, para el 30 de junio del 1996, entonces pues viene lo que nadie esperaba: una alianza entre el PLD y el Reformista, llamada el Frente Patriótico, para impedir que Peña Gómez llegara al poder. Esa es la cruda realidad. Y entonces pues impidieron que Peña llegara. Una unión, el Partido Reformista para ese momento mantenía su militancia, era un partido que venía de estar en el poder de manera consecutiva, ya ustedes saben, y se sentía dolido por lo que pasó. El PLD con algo de votos, y simplemente Peña Gómez no llegó al poder. Esa es la historia, señores. Lamentable, pero es así. El PRD sigue su curso. Peña Gómez muere en el 98, precisamente faltando 6 días para las elecciones. Murió el 10 de mayo del 1998. Y esas elecciones municipales y congresuales pues le dieron el triunfo total prácticamente al PRD. Ya para el año 2000 surge la figura de Hipólito Mejía, que llega al poder con el binomio Hipólito Milagros 2000-2004. Ya por ahí Hipólito viene introduciendo a Miguel Vargas a la política como tesorero del partido. Se oye la voz de Miguel Vargas, Hipólito lo proclama, Miguel Vargas continúa, lo nombra a Hipólito secretario de Obras Públicas en el año 2000 y 2004. Hipólito, que dijo 41 veces que no iba a reelegirse, sale al ruedo político. Hipólito, que para ese entonces tenía de contrincante internamente a Fello Suberví Bonilla, que
realmente estaba marcando muy buenos números. Era el que mejor número marcaba dentro de los internos del PRD. También participaba Atué de Cans. Atué de Cans pues no logró y no aceptó la reelección de Hipólito. Se pelearon, Hipólito lo expulsó del PRD y diciendo que su contrato había vencido. Atuey entonces funda el PRCD para ese entonces, y hay otra división más dentro de lo que es el PRD. Hipólito no gana esas elecciones, la pierde de Leonel Fernández, y entonces pues ya Hipólito sale para el 2004, ya salió de la política. 2008 Eddie Baez, hechos, no palabras. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos, o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. Miguel Vargas pierde de Leonel Fernández, y entonces pues Miguel Vargas se va y firma más adelante un pacto de las corbatas azules con Leonel Fernández, y Hipólito, que no podía reelegir, no podía volver a aspirar, reabren a Hipólito, y Hipólito entonces pues le gana a Miguel Vargas internamente. Miguel Vargas no aceptaba esa derrota. Se pronuncia casi un mes después de perder. Hay un malestar en el PRD por eso, y ya ustedes saben que Miguel no participó en las elecciones del año 2012. Decía que no se montaba en esa patana. Pierde Hipólito de Danilo Medina Sánchez, y a partir de ahí Hipólito entonces empieza a votar a Miguel Vargas del PRD y a muchísima gente que según él lo traicionaron, y eso va a los tribunales. Miguel Vargas, que negoció impunidad con Leonel Fernández,
gana todos los pleitos aún sin tener la razón. Votan a Hipólito, votan a todo el mundo, y entonces el liderazgo vivo del PRD queda sin partido. Entonces el PRD lo que hizo fue con sus líderes fundar en el 2015 el Partido Revolucionario Moderno, y entonces a partir de ahí pues se enfrentan Luis e Hipólito en una lucha de amigos, ganando Luis a Hipólito internamente. Pierde Luis de Danilo 2016-2020, y a partir de ahí entonces 2020 Luis gana las elecciones a Gonzalo Castillo con el PRM 2024, y vuelve Luis a ganar 2024-28, y entonces ahora, que es donde ya estamos en el presente, el PRM tiene retos y desafíos. Con todo ese vaivén y esa vorágines que yo le he presentado del otrora PRD cayendo al PRM, de entonces el PRM necesita mirarse en la historia para seguir avanzando con un liderazgo sano, y que su gente sepan entender lo que fue la historia, y que para lograr mantenerse en el poder necesitan despojarse de ambiciones personales y lograr que el partido se mantenga en el poder. Participar en la convención o las encuestas, en cual sea el método, y respetar los resultados. Y el que dé mejores números y el que gane de manera sana, que los que pierdan apoyen al que gane. En realidad, lo que más importa es el partido. El partido es lo que más importa. Esas letras de PRM hay que preservarlas. Entonces existe estos retos y desafíos para el partido, que se va a abocar a elecciones en todos los órdenes, tanto dentro de la participación del partido interna para el liderazgo de presidente local, presidente nacional, presidente de zona, presidente regional, y posteriormente entonces vienen también las aspiraciones a diputados, a senadores, a regidores, a vocales, a directores de distritos municipales, a presidente de la República. Es decir, que el PRM tiene que seguir con un estilo de elegancia y que su gente se entiendan. Claro, es imposible complacer a todo el mundo, y por eso pues ha surgido el Tribunal Superior Electoral. Allí van a parar, porque usted no logra convencer a todo el mundo, y simplemente ese tribunal dará la razón a quien la tiene. Decía mamá que tiene los pollos tiene que pensar en el mosquillo. Eso es parte del proceso político, ¿no? Simplemente ahora lo que debemos es centrarnos en hacer un buen gobierno. Luis debe de seguir pues imitando sus primeros 4 años de gobierno, que fueron muy buenos, y en la actualidad pues todo lo que sea ruido, tratar de quitarlo del camino. Yo sugiero que Luis pues haga una copia fiel de lo que fue su primer gobierno. Y si hay algún funcionario que está causando ruido, que está causando malestar, sustituirlo inmediatamente. Porque hay funcionarios nuevos que no estaban en los 4 años anteriores, y que algunos entraron, sí, ya al final de la gestión de Luis,
que están causando mucho malestar. Y no es eso. El PRM necesita preservar el poder, y para preservar el poder se necesita gobernar en paz, y se necesita que todos los elementos básicos que representan la estabilidad del país estén en orden. Y eso es lo que necesita el país y lo que necesitamos los dirigentes del PRM para continuar en el poder. Señores, creo que ha sido bastante enfático, he sido universal, con una mente y una idea universal, histórica. Me he retrotraído al año 1939, desde la fundación del PRD y cómo surge el PRM y otros partidos. He hablado de retos y desafíos de nuestro partido, que lo que más debemos, reitero, de preservar es la estabilidad en el poder y la unión, sobre todas las cosas, de todos los líderes y dirigentes del 1000 veces glorioso Partido Revolucionario Moderno. Más adelante continuamos con más contenido. Ustedes sean felices. José Dolores Jiménez Batista, el futuro. Grupo Jiménez Batista presentó Conversando con José Dolores Internacional.